Hola amigos, vamos a platicar acerca de lo que es la química orgánica. ¿Se han preguntado ustedes cuál es la parte de la química que estudia la composición y las reacciones que ocurren en los seres vivos, en las plantas, los animales, los hongos, virus, bacterias, pero también en la fabricación de algunos medicamentos? Pues bueno, vamos a ver que la química orgánica es la química que va a estudiar a los compuestos del carbono. Bueno, el carbono, si vemos, es solo un elemento de la tabla periódica, pero el carbono en combinación consigo mismo y con otros elementos, puede llegar a formar una inmensa cantidad de moléculas, una inmensa cantidad de compuestos químicos, los cuales están presentes, como lo decía en un principio, en los seres vivos. Sin embargo, vamos a platicar un poquito más a fondo acerca de qué es la química orgánica, cómo se desarrolló históricamente, y vamos a ver que hay diferentes científicos que han tenido algunas ideas acerca de ella para al final llegar a conocer a la química orgánica como a la química del carbono. Entonces, pues realmente esto es muy interesante. Vemos que la química orgánica está en gran cantidad de cosas que nos rodean, por ejemplo, nuestra ropa, al momento de bañarnos, los cosméticos, cuando nos enamoramos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito acerca de esta maravillosa ciencia. Muy bien, en un principio se creía que los compuestos orgánicos únicamente estaban en los seres vivos, y esto fue gracias a un químico muy famoso en su época, porque había realizado grandes contribuciones a la química. Se trata de Berzelius. Berzelius descubrió muchos elementos y los ordenó en la tabla periódica. También gracias a él se conoce lo que es la isomería. Bueno, entonces Berzelius pensaba que existía una fuerza vital en los seres vivos. Entonces esa fuerza vital hacía que pudiera darse vida o podía darle forma a los compuestos de naturaleza orgánica. Esa era la característica principal de los compuestos químicos orgánicos según Berzelius. Y entonces cabe mencionar que este personaje, este químico, también fue el primero en acuñar la palabra química orgánica, y a su forma de pensamiento, a sus teorías, las llamamos vitalismo. Bueno, con él estaba también estudiando su alumno Friedrich Wöhler, y él pensaba algo distinto. Él decía, bueno, los compuestos orgánicos no necesariamente tienen que estar únicamente en los seres vivos. Yo creo que se pueden sintetizar en un laboratorio. Entonces Wöhler era un tipo pues demasiado inquieto, ¿no? Y firme a sus ideas también. Logró sintetizar un compuesto orgánico que estaba presente en los animales, en los seres vivos, en las personas e incluso en las plantas. Este compuesto orgánico es la urea. Entonces, cuando Wöhler sintetizó la urea, se lo mostró a su profesor Berzelius. Él todavía como que no creía muy bien, pero al final se aceptó esta parte de que los compuestos orgánicos también podrían sintetizarse en un laboratorio y no necesariamente solamente presentarse en los seres vivos y tener esta fuerza vital que decían los vitalistas. Entonces, a partir de aquí ya se empezó a dar forma un poquito más a la química orgánica, es decir, ya no era la química de los seres vivos, ya empezó a ser la química del carbono. Más adelante tenemos a Augustus Kekulé. Con Kekulé surge la teoría estructural, es decir, él empezaba a hablar ya acerca de la valencia, lo que veíamos en química inorgánica, ¿no? Veíamos que el carbono está en la familia 4A y puede trabajar con algunas valencias. En este caso vemos que el carbono, al ser de la familia 4A, va a tener números de oxidación de +2 y de
más 4. Bueno, en base a ello, decía, en este caso, Kekulé, que el carbono puede llegar a ser tetravalente. Entonces, de esta manera. Desde aquí ya empezó la parte de lo que es la química orgánica en sí como ciencia. ¿Por qué? Porque con Kekulé se descubrió la manera en la cual estaban estructurados o cómo se formaban las moléculas orgánicas a nivel espacial. Entonces, recapitulando un poco, la química orgánica es la química del carbono. ¿Podemos encontrar compuestos orgánicos en otras cosas o en otras entes que no sean los seres vivos? Sí. ¿Se pueden sintetizar compuestos orgánicos en un laboratorio? Claro que sí. Y bueno, vamos a ver entonces que los compuestos orgánicos van a tener ciertas características pues muy interesantes. Una de ellas es que en realidad nosotros pensaríamos que la mayor cantidad de compuestos que existen la forman todos los demás elementos de la tabla periódica, pero en realidad no es así. Tan solo el carbono, en conjunto con el hidrógeno y otros cuantos elementos de la tabla periódica, forman en realidad millones de compuestos. ¿Esto gracias a qué? Esto gracias a una propiedad que denominamos hibridación y concatenación. Aparte, hay otra propiedad muy interesante que se llama isomería. Gracias a estas tres propiedades, el carbono puede unirse consigo mismo y formar largas cadenas. A esto le llamamos concatenación. También el carbono, decíamos, de acuerdo a la teoría estructural de Augustus Kekulé, que es tetravalente, es decir, puede unirse con 4 átomos, digamos, de alguna manera, ¿no? Puede ser consigo mismo, normalmente es con el hidrógeno, también puede ser con el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo. Bueno, entonces decíamos, puede formar enlaces sencillos, puede formar enlaces o dobles ligaduras, o puede tener triples ligaduras. Esto debido a una propiedad que vamos a denominar hibridación. La hibridación es esta capacidad que tiene el carbono de cambiar su estructura y poder dar paso a enlaces de tipo sigma y de tipo pi, lo cual veremos en un siguiente video, cómo se lleva a cabo lo que es la hibridación del carbono, que es sp1, sp2 y sp3. Bueno, de momento vamos a quedarnos únicamente en esta cuestión, ¿no? De por qué el carbono forma millones de compuestos orgánicos. Y la otra parte es la isomería, es decir, nosotros podemos tener un compuesto que tiene cierta cantidad de átomos y otro que tiene la misma cantidad de átomos. Sin embargo, su conformación espacial puede ser distinta. Esta conformación espacial es lo que hace distinto a un elemento de otro, aunque contenga la misma cantidad de elementos y de átomos. Bueno, también es un tema muy interesante, el cual desarrollaremos un poco más adelante. Otra cosa muy importante es la cuestión de en qué difiere un compuesto orgánico de uno inorgánico. Bueno, el peso molecular de un compuesto orgánico normalmente es alto. ¿Por qué? Porque el carbono, decíamos, tiene la propiedad de la concatenación, por lo cual pues puede formar cadenas muy largas, puede formar ciclos incluso, y tener un peso molecular alto. Los inorgánicos normalmente tienen un peso molecular bajo. El enlace químico que forman los compuestos inorgánicos normalmente es, o mayoritariamente, va a ser un enlace de tipo iónico. Y los compuestos orgánicos normalmente son covalentes.
Ok, en el caso de la velocidad de reacción en los compuestos inorgánicos, la velocidad de reacción es alta y la velocidad de reacción en los compuestos inorgánicos es lenta. Bueno, entonces, por aquí nos falla un poco, no es alta sino rápida. Y el punto de fusión y ebullición, que es la temperatura en la cual un elemento cambia de su estado sólido a líquido, digamos que en este caso el de fusión para los compuestos orgánicos es bajo, es una temperatura baja la que se necesita, y para los inorgánicos son temperaturas altas. En el caso de la combustibilidad, normalmente los compuestos orgánicos arden, son combustibles, tenemos a la gasolina, por ejemplo, el alcohol. Entonces, combustibilidad sí, y los inorgánicos normalmente no arden, no son combustibles. Bueno, espero que haya quedado un poquito claro acerca de qué son los compuestos orgánicos y qué estudia la química orgánica. Muchas gracias.